Estoy flipando bastante con la polarización que está habiendo con el tema de los pinchazos, porque ahora lo que veo es a gente insultando a chavalas que dicen que han recibido un pinchazo o que tienen miedo de recibir uno, acusándolas de difundir bulos y demás, e insultándolas abiertamente. Y es que, hostia, como sabéis, yo fui uno de los primeros profesionales que trabaja en ámbito de drogodependencias y tal en decir públicamente que me parecía tremendamente improbable que en un pinchazo de apenas un segundo se pueda inyectar una droga que tenga efectos en una persona. Me pareció que esa parte no encajaba y dije que sería muy improbable y dije textualmente que había que buscar otras hipótesis alternativas, pero que no había razón para dudar de los testimonios de las chicas que decían haber sido víctimas, que lo que probablemente no era así era que los efectos posteriores de mareo y ansiedad y demás hubieran estado producidos por una droga, sino que posiblemente se trataba de que estaban interpretando mal la información, pero que no estaban mintiendo porque nadie mentiría en algo así y que había que tener empatía con ellas y buscar hipótesis alternativas sobre lo que puede estar pasando para combatir más eficazmente este fenómeno. Y lo que me encuentro ahora es a peña diciendo no, las mujeres mienten, esto es un bulo, no las están inyectando droga. O sea, ¿con qué parte os habéis quedado? ¿Os habéis saltado toda la parte de tener empatías con las víctimas porque no tienen razones para mentir y están creyendo que hay una relación directa entre pinchazo y mareo que quizá no sea así, pero ellas han tenido esa experiencia? Además que, en todo caso, la idea que podría ser incorrecta es que mediante el pinchazo se pueda administrar una droga que tenga efectos sobre el organismo. Pero la idea del pinchazo no tiene por qué ser incorrecta y es perfectamente posible e incluso probable que haya gente pinchando a las mujeres aunque no haya droga en la aguja solo para aterrorizarlas, o que estén intentando drogarlas aunque no lo vayan a conseguir porque no es posible drogar a alguien solo con un pinchazo. Y eso también sería una agresión y también podría tener consecuencias graves, de hecho, como la transmisión de enfermedades. Así que si se están produciendo pinchazos sin droga también es una agresión inaceptable y también hay que combatirla. Entonces, ¿a qué viene eso de decir que todo es un bulo e insultar a las mujeres que tienen miedo por este asunto? Es que no tiene ningún puto sentido. Tanto os cuesta tener un poco de empatía, no sé, joder. Pasaba por aquí para reflexionar en torno a lo que yo creo que es una muy buena noticia, que se ha confirmado el falso positivo de GHB en el caso del pinchazo a una niña en Gijón que se anunció hace unos días. Hace unos días se dijo que una menor había sufrido un pinchazo y que en las pruebas toxicológicas se le había encontrado éxtasis líquido, GHB. Sería el único caso confirmado de que se había logrado introducir una sustancia a través de un pinchazo y ahora pues se ha dicho que fue un falso positivo. Yo creo que esto es buena noticia y en eso tenemos que centrarnos. Se podía imaginar, o sea, se veía venir un poco que era un falso positivo, en parte porque no es posible introducir suficiente GHB en una víctima mediante un pinchazo de un segundo para producir efectos. En segundo lugar, porque los síntomas tampoco encajaban mucho con el GHB, la verdad, pero bueno, está muy bien que se haya confirmado, creo que es buena noticia. Y creo que es buena noticia porque cada vez veo menos probable que haya habido un solo caso real de sumisión química mediante pinchazo, en el sentido de que realmente se haya conseguido introducir una droga en el organismo de otra persona. Esto, bueno, es básicamente lo que todos nuestros conocimientos sobre drogas apuntaban desde el principio, ¿no? Que no se puede introducir suficiente droga mediante un pinchazo de un segundo en una persona como para que tenga efectos. Probablemente todos los efectos reportados son casos de autosugestión o ataques de ansiedad provocados por pensar que efectivamente después del pinchazo se podía haber introducido droga, y creo que es buena noticia que básicamente se confirme que no había droga en ningún pinchazo.
Por supuesto, no todo es agradable, sigue habiendo malas noticias. Los pinchazos existir existen, hay pruebas sobre ellos. Y a estas alturas lo más probable parece ser que algún gilipollas, alguna persona de mierda anda pinchando con un alfiler o con una chincheta o con lo que sea para aterrorizar a mujeres. Esto sigue siendo peligroso, sigue siendo una agresión y sigue teniendo consecuencias que incluso pueden ser graves, como la transmisión de alguna enfermedad. Entonces no es plan de restarle importancia. Esto sigue siendo preocupante y siguen siendo agresiones que hay que combatir. Pero bueno, creo que está bastante claro desde el principio que el discurso que había que dar era ese, que es imposible drogar a una persona mediante un pinchazo de un momento. No se puede meter así suficiente droga en el organismo de una persona. Y si se hubiera dado este discurso desde el primer momento, pues se habrían evitado bastantes desgracias e incluso se habría podido evitar que ahora haya gilipollas usando los pinchazos para aterrorizar a mujeres. Sí, buena observación porque además hay cosas interesantes que decir de ellos. Se suelen vender, se suelen etiquetar como vapeadores de flores secas. Por un lado, igual que en el caso de la nicotina y los cigarrillos, pues al no haber combustión, efectivamente vapear cannabis también tiene bastantes menos daños a nivel pulmonar que fumarlo. Así que en ese sentido, para quien fuma cannabis, pues vapearlo sería una forma de reducir daños a nivel pulmonar. Seguiría teniendo peligros en cuanto a sus efectos psicoactivos y tal, pero bueno, por lo menos a nivel pulmonar sí se reducirían un poco los daños. Por otro lado, también es interesante que a la hora de fumar cannabis, en la combustión, en el humo y en la ceniza se desperdicia cierto porcentaje de los cannabinoides, o sea, se echa a perder porque se va en el humo y en la ceniza. Entonces, en ese sentido, pues vapear es más eficiente y más económico. Y un simple cogollo de cannabis, pues vapeado, se le puede sacar bastante más provecho y se pueden obtener más efectos de él que fumándolo. Así que en ese sentido, pues para el fumador del cannabis, pasarse al vapeo también supondría ahorrar y obtener los mismos efectos gastando menos cantidad de cannabis. Y por último, en una ventaja todavía más curiosa, dado que distintos cannabinoides se evaporan a distinta temperatura, pues con un vapeador de flores secas lo bastante bueno como para permitir regular la temperatura con exactitud, pues se podría vapear a determinadas temperaturas para obtener los efectos de algunos cannabinoides, pero no los de otros, si alguien los desea, ¿no? Entonces, pues eso, aprovechando las distintas temperaturas a las que se evaporan, pues alguien podría decir, hey, voy a salir de fiesta y me apetece un poco tener los efectos del THC, pues voy a vapear a 165 grados y así obtengo solo los efectos del THC. En cambio, me apetecen un poco los efectos más relajantes del cannabis antes de dormir, pues voy a vapear a 200 grados y así obtengo también los efectos más relajantes. Así que vapear cannabis respecto a fumar cannabis, pues la verdad es que ofrece unas cuantas ventajas distintas. Sí, es menos dañino, más económico y además se pueden regular los efectos. Esto es la mayor mierda que se puede leer y que se puede haber escrito, porque no tiene ni puta idea de lo que está diciendo. Ni puta idea de lo que está diciendo, pero ni puta idea de lo que está diciendo. Curiosidad sobre drogas de hoy. El filósofo y psicólogo William James, uno de los pioneros de la psicología, de hecho, en una ocasión decidió colocarse con óxido nitroso, comúnmente conocido como gas de la risa, para tener una experiencia alucinatoria. Según afirmó después, en esta experiencia pues se había disuelto su ego, por así decirlo, y había podido apreciar los vínculos sutiles que conectan todas las cosas del universo. Lo que me resulta curioso no es
esta experiencia, que bueno, al fin y al cabo este tipo de experiencias son relativamente comunes cuando se consumen drogas alucinógenas y también en algunos estados de meditación y tal. Lo que me resulta curioso es la elección de la sustancia, el uso de óxido nitroso con estos fines. Porque realmente no es ni de lejos una de las sustancias más adecuadas para ello, pero lo podemos entender dado el contexto en el que vivió William James. Al final estamos hablando de un estadounidense a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX y probablemente no tenía sustancias alucinógenas más características y más adecuadas para estos fines a mano, ¿no? O sea, por ejemplo, la LSD, pues faltaban unas cuantas décadas para que se inventara. Sustancias como setas alucinógenas o ayahuasca pues habían sido más o menos olvidadas en aquella época y nadie las conocía en Estados Unidos en aquellos años, entonces tuvo que recurrir al óxido nitroso. Es interesante que a pesar de eso consiguiese la experiencia mística que buscaba, suponemos. Y es interesante también especular sobre cómo podría haber sido si hubiera consumido alguna sustancia más adecuada para ese tipo de estado mental en el que quería entrar.